Entonces, Marcelita, lo que te estaba diciendo se me olvidó porque se me cayó la conexión y quedé en la olla. Eh, no, Sí, pregunté, es que no te entendí bien porque se escuchaba entrecortado, la verdad. sí, ok, bueno, no. Eh, Básicamente entonces, mientras identificamos qué pasa con el Ministerio del Interior, igual sigues adelante con el tema del blog tal cual como lo has planificado. Continuamos con problemas. ¿Sí? Sí, profe, se te escucha muy entrecortado. Sí, señora. Me salí del video a ver si el audio mejora. Sí, ya. Sí, un poco. Un poco, bueno. Qué pena con ustedes, entonces cero comentarios. Nada, Marcelita, que continúes con el blog. Bueno, Bueno, sí, señora, profe. bueno, muy bien. ¿Quién sigue exponiendo? Yo, profe. Bueno, querida. Ah, ¿y quién quedó con el mando? ¿Tal vez Marce? ¿O quién lo tiene? Sí, creo que sí es Marcela. Ok. Profe, no sé cómo hacer. En los punticos de la derecha, al lado del silenciar, del mutar, tú pinchas sobre los tres punticos y ahí te sale la posibilidad de hacer coanfitrión a la persona Sí, a la señora. que, ¿ya? Entonces, no sé si se los pasas a Sonia, por ejemplo. No, me sale sección de grupos, grabar en la nube. ¿Será que Ahí te paras, vas a los participantes, te paras sobre el nombre de Laura Ah, ya. y ahí te dice como make host o solamente el host o co-host y ahí ya le das el host. Creo que ya. Sí, ya Marce, ya los tiene Laura. Gracias. Profe, ¿me escuchan? sí, sí te escucho? Sí, Laura. Sí, sí, vale. Bueno, listo. Mi tema es acerca de, como dice el título, la lucha campesina por su reconocimiento en el país, en Colombia. Primero, y pues empecé como tal mi trabajo escrito con una introducción en donde hablo pues acerca del, pues como el papel importante o protagónico que representan los campesinos en, pues en un mejor desarrollo, bienestar del país. Asimismo, pues por otra parte, resaltar las dificultades y problemáticas por las que ha pasado pues este sector, ¿no? Pues de los campesinos. Pues donde se destaca entre esto también pues como la desigualdad que siempre han marcado esta población, con la falta de protección de oportunidades, pues debido a que no se respalden ni se respetan los derechos de, pues, de ellos. Entonces, inicio con la introducción. Históricamente, el tema agrario ha sido un problema recurrente en Colombia, lo que ha conllevado una importante participación en la parte económica, social y política del país.
El conflicto social y armado que ha presentado y presenta la sociedad colombiana ocurre debido al tratamiento injusto, desigual y excluyente que el Estado le ha dado a la población que hace parte de la zona rural y a las peticiones de los campesinos. También la falta de distribución equitativa de la tierra y el abandono que ha habido la población campesina en el tema de políticas públicas que estén orientadas en un pro del mejoramiento de la vida en el campo, con lo que se muestra además el no reconocimiento del campesino como una persona integral y activa, realidad que ha aportado constantemente al aumento de población en las zonas urbanas y por ende a un tipo de rechazo hacia la vida campesina como una forma de vida digna. A pesar de su constante aporte al país, pues que brinda esta comunidad, esta sociedad, la sociedad campesina no ha logrado que se reconozca su importancia como un individuo histórico. Esto es lo que concluye en parte el informe de Desarrollo Humano 2011, el cual prestó especial atención a la situación de las zonas rurales de Colombia. En este informe se estableció de manera contundente que hay una falta de reconocimiento de la sociedad campesina como actores sociales plenos, siendo necesario el avanzar con procesos de inclusión social, política y económica de los campesinos como parte fundamental para poder profundizar y hacer activa la democracia en las zonas rurales, en donde los campesinos deberían de ser el foco central. La situación vulnerable por la que pasan y que ven los campesinos, como la negación de sus formas de producción económica y social, conforman una serie de injusticias culturales y socioeconómicas que necesitan ser atendidas y solucionadas de manera radical y completa. El campesino colombiano es un individuo que requiere una protección especial, pero que no cuenta con esta protección, seguridad o un amparo formal. El pueblo campesino soporta situaciones que empeoran sus condiciones. Esto a base también del modelo económico que se lleva a cabo en el país, saliendo a flote aquellos aspectos o problemas derivados de su no reconocimiento. Por consiguiente, y con todo lo anterior mencionado, la actual condición del sector campesino hace de esto más que una necesidad, una exigencia. Continúo con el marco contextual, en el cual pues hago como un recuento breve de la historia de los campesinos, también como destacando las situaciones que han aportado a que estas personas, bueno, las situaciones que han vivido y que aún viven las personas de este sector rural. Entonces, los campesinos y campesinas de Colombia son base importante de una de las tradiciones que hablan de todos los colombianos y de la memoria histórica del país. La historia del campesinado ha estado sujeta a la producción agrícola, la cual ha determinado a su vez la ubicación geográfica de las familias campesinas y su lugar en la economía nacional. Colombia es un país que se ha caracterizado por las bonanzas económicas, es decir, una estabilidad general, ligadas a la extracción de algunos productos mineros, energéticos o agrícolas. Estas bonanzas han determinado de cierta forma el destino de la población campesina y ha sido determinante en la conformación de la situación rural del territorio. Desde la producción de quina, algodón, tabaco y caucho, la cual se da antes de la colonia y se extiende durante el siglo XIX y parte del siglo XX, pasando por las grandes plantaciones de plátano de finales del siglo XIX y parte del siglo XX, hasta llegar a la bonanza cafetera del siglo XX y los proyectos de producción de palma africana. Colombia ha organizado gran parte de su territorio y población alrededor de estas bonanzas agrícolas. La historia de esas bonanzas también ha estado marcada por el conflicto armado interno, siendo uno de los eventos más representativos de la historia de la violencia del país, llamado Masacre de las Bananeras, suceso ocurrido en 1928. Este desafortunado evento histórico estableció gran parte de las relaciones conflictivas entre el sector agrícola, el Estado y los terratenientes durante el siglo XX, al igual que se convirtió en referente de los movimientos campesinos que exigían mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Con el aumento del conflicto armado interno durante los años 80 y 90, otro acontecimiento afectó radicalmente a la población campesina, el desplazamiento forzado, usado como estrategia de guerra por los grupos armados al margen de la ley, que son la guerrilla y los paramilitares. Esto afectó de manera determinante las zonas rurales del país, forzando masivamente la movilidad de la población rural hacia las ciudades y principales municipios, alterando nuevamente de esta forma el mapa social, económico y cultural de la población campesina del país. Debido a esto, la población campesina colombiana ha desarrollado su cultura e identidad como población en un contexto marcado por la violencia rural y la desigualdad de oportunidades en comparación a la población urbana.
Sin embargo, la cultura campesina ha logrado marcar de una u otra forma su identidad de manera positiva y resistente, sin dejar de lado su memoria histórica. Eh, bueno, por esta parte ya pues entabló como tal el tema pues del marco jurídico, en donde pues menciona algunas de las leyes, decretos, sentencias que se supone deberían de respaldar los derechos que tiene la población campesina, pero pues que claramente no se cumplen o se llevan a cabo como debería de ser. Entonces, las siguientes denotarán como algunas leyes, tratados, jurisprudencias u otros que dan cuenta del carácter de especial protección al campesino y que sugieren se dé un trato especial y diferencial a la hora de atender las necesidades y demandas de este grupo poblacional, considerando el constante estado de vulnerabilidad y la amenaza a sus derechos fundamentales, sociales, culturales y políticos. El campesino colombiano diversidad particular con respecto de la población general encuentra amparo constitucional principalmente en el artículo 64, que dispone la obligación del Estado para promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, lo cual está establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991. Este artículo da fundamento a una serie de resoluciones legales y reglamentarias que favorecen la labor rural en diferentes sentidos. Sin embargo, dado el estado actual de la población campesina, se evidencia una serie de vacíos normativos que impiden la función del Estado en pro de los intereses de la población campesina. Por otra parte, el 3 de agosto de 1994 se promulgó la Ley 160, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, donde se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en virtud de la cual reconoce parcialmente el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad campesina a través de la creación de zonas de reserva campesina, aparte de reconocer derechos relacionados con las características particulares del campesino que le permiten al Estado ofrecer una protección. El decreto 1777 de 1996, que sostiene la necesidad de proteger y promover la economía campesina por sus particularidades. La Ley 160 de 1994, en la que se busca generar el desarrollo de determinadas regiones, viabilizando la permanencia en el territorio de las comunidades rurales y el acceso a bienes y servicios, en la que se implementa la figura de zonas de reserva campesina. La Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2013, donde a partir del estado de vulnerabilidad de las comunidades campesinas sitúa directamente al campesino como titular de derechos. La sentencia C-644 de 2012, que a partir de identificar el campo como bien jurídico, especialmente protegido por la Constitución, indica: el campo se entiende como realidad geográfica, regional, humana, cultural y económica que, por lo mismo, está llamada a recibir una especial protección del Estado, por los valores que en sí misma representa. De otra parte, es el campo como conjunto de tierras destinadas a la actividad agropecuaria, el espacio natural de la población campesina, fuente natural de riqueza del Estado y sus asociados. La sentencia C006 del 2002, que en un estudio de las disposiciones de la Ley 160 de 1994, afirma que en esencia la Constitución Política de 1991 otorga al trabajador del campo y en general al sector agropecuario un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción, que encuentra justificación en la necesidad de establecer una igualdad no solo jurídica, sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos y de que la intervención del Estado en este campo de la economía busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social. Bueno, como lo mencioné anteriormente, nombré pues nada más algunas porque pues
Realmente son bastantes, demasiadas leyes, sentencias, decretos. Ujú. Entonces, sí mencioné como algunas que me parecieron relevantes. Bueno, y en conclusión, con el marco jurídico, el claro y constante olvido por parte de las instituciones ha establecido cierto tipo de descuido o supresión al momento del reconocimiento de derechos de una comunidad que encuentra un origen histórico distintivo a la población general, por desarrollarse en condiciones de identidad propias, condiciones económicas precarias, que al ser evidentes deben ser amparadas por el régimen jurídico de Colombia, siempre que se encuentren fundamentados en la Constitución Política del 91. Paso pues acá quise mencionar algunas de las organizaciones pues que hacen posible de cierta manera un desarrollo alternativo en Colombia pues respecto al tema que escogí, al tema tratado. Mm, Está la ACC, que es la Acción Campesina Colombiana, la CIT, Asociación Campesina de Esa Tierra Adentro, que tiene el propósito de visibilizar las propuestas políticas, sociales, culturales, ecológicas, históricas y económicas que se piensan desde allí, con el fin de renovar, alimentar y aportar a la discusión sobre los debates públicos y académicos en torno a las construcciones de territorialidad, identidad y autonomía. Está la NUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la cual trabaja por el fortalecimiento político de los campesinos y por una mayor participación de los habitantes rurales del país. Ejerce presión para que haya una redistribución apropiada de la tierra y un mayor apoyo a la producción campesina. Esta fue fundada en 1957. Está la ANUCUR, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es una unidad y reconstrucción, creada en 1987 a partir de la reunificación de sectores de la NUC. Es una de las organizaciones fundadoras de la Vía Campesina. Está la CMDR, que son los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, que son espacios de participación creados por la Ley 101 de 1993 para la concertación de políticas y programas dirigidas al desarrollo de los territorios rurales, que en ese sentido facilita la participación de los habitantes rurales en la toma de decisiones que afectan, pero además es un espacio para el ejercicio de la ciudadanía comprometida en la gestión, ejecución, seguimiento y control del desarrollo rural del municipio de Neiva. Está el CODGES, que es el Consultorio para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la cual es una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes, teniendo como referente en casos específicos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados y los principios rectores sobre los desplazamientos internos. Desde los derechos humanos, CODES asume como mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social como vía segura para prevenir el desarraigo, el destierro y el despojo. Está el DRI, Programa de Desarrollo Rural Integrado, que son los proyectos emprendidos con este enfoque, estaban específicamente dirigidos a incrementar la producción y mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores tradicionales por medio de políticas y organismos multisectoriales. La ZRC, que son zonas de reserva campesina, fueron creadas mediante la Ley 160 de 1994 con el propósito de regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país. El planteamiento de la ZRC fue una respuesta de las organizaciones campesinas a la problemática socioeconómica y ambiental derivada de la trayectoria histórica de los conflictos de violencia y colonización. Su origen se asocia con la idea de estabilizar las economías de los campesinos desplazados y evitar la concentración de tierras que ha provocado el poblamiento sobre áreas frágiles y de frontera agrícola en el territorial nacional. Acá pues establecí cifras, en el cual destaqué pues el tema, pues el DANI, quien reveló, pues basado, ¿no? Son datos basados del año pasado, del 2020, que el porcentaje de personas que habitan en zona rural es de tan solo 22,9%. En general, Colombia tiene un aproximado de 48.258.494 habitantes, de los cuales solo un poco más de 11 millones de estos viven en zona rural. Ya al hacer un enfoque como tal en las personas que se identifican como campesinos en Colombia, se sacan estos porcentajes. En el departamento del Cauca,
48,7% se identifica como población campesina. En la región oriental es del 44,3%, en el Pacífico del 34%, en la región central del 36,4%, en el Caribe del 32,2% y en Bogotá de pues tan solo un 10%. Siguiendo con el tema del DANE, pues se destaca el hecho de que por primera vez el Departamento Administrativo Nacional de Estadística incluyó a la población campesina dentro de la encuesta de calidad de vida, la ESB, como sujeto político. Los resultados de esta evidencia la gran brecha social que aún debe cerrarse para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, viviendo un 29,3% en pobreza multidimensional frente al 17,5% del total nacional. Esta herramienta del DANE permite que en la encuesta de calidad de vida se le atienda y tenga en cuenta el campesino como un sujeto político independiente, como ya sucede con las comunidades afros e indígenas. A base de esta encuesta se sacaron estas estadísticas. El 34,4% de los hogares del país se autorreconocen como campesinos. Solo el 69,3% de los campesinos puede acceder a agua potable frente al 86,8% del total nacional. Solo 34 de cada 100 campesinos tiene acceso a gas natural, mientras que el 64 de cada 100 personas a nivel nacional tiene acceso a este. Solo el 19,8% de los campesinos tiene acceso a Internet. A nivel nacional, el 51,9% de la población cuenta con este servicio. El 70% de los hogares campesinos tienen bajo logro educativo. El 86,7% de los hogares campesinos están compuestos por trabajadores informales. El 58,7% de los hogares campesinos se consideran pobres, mientras que el 37,9% de los hogares a nivel nacional lo consideran. Los departamentos con mayor proporción de población que se autorreconocen como campesinos son Chocó, con un 71,2%, seguido por Nariño, con 65,5%, y Boyacá, con 62,4%. En conclusión, pues estas cifras demuestran y dejan en claro el hecho de que es necesario tener unas políticas públicas para superar las diferencias y desventajas en derechos que sufre la población campesina en relación pues a las zonas urbanas. Y ya como tal, pues por última parte está la justificación del por qué considero relevante este tema, pues para ser como la base del trabajo y comunicación que quiero realizar. Entonces, el tema de la búsqueda de los campesinos, por su reconocimiento en Colombia, tiene gran importancia en el sentido de que la población rural del país, en especial la que ejerce su labor en el campo, soporta a causa de diversas dificultades, injusticias, siendo víctima de desigualdades y de menosprecio. Estando este problema dentro del 10º ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la desigualdad dentro de los países es un continuo motivo de preocupación. En el ámbito social sobresale el desconocimiento y el olvido de estas problemáticas, y es así que se ocasiona la invisibilización de ellos. Las situaciones y dificultades por las que pasan los campesinos no solo se presentan en sus propios espacios, sino fuera de ellos, cuando se hace más evidente la dificultad para que su voz llegue a todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Es una problemática que se ha presentado desde hace muchos años, aun cuando la opinión pública solo recuerdo y le sea relevante el paro nacional agrario de 2013-2014, periodo en el cual los medios de comunicación abrieron sus espacios al tema, pero algunos de forma sesgada, quizás por tratarse del riesgo que el levantamiento representaba para la seguridad alimentaria del país, puesto que los campesinos son los principales proveedores de los alimentos que llegan a las diferentes ciudades, y por lo tanto no se debe desconocer que el tema del agro nos compete a todos sin ninguna excepción. Ok, qué El medio bien. que implementa. Sigue. Ya va a terminar, profe, sino que me ahogué. Ujú. Qué pena. Bueno, el medio que implementaré para destacar y profundizar en las problemáticas que se derivan de este tema, pues, profe, yo te he dicho que me iba por la revista digital, pero al final, pues, no. me quedé con el blog, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, profe, que dice ese cambio. Ok. Bueno, entonces, es un blog, el cual tendrá por nombre Somos Uno. En este destacaré la importancia de la igualdad para una mejora en el desarrollo del país
en esta ocasión enfocado en el tema anteriormente mencionado, del sector rural, del campesinado, resaltando los hechos más importantes y relevantes a lo largo de la historia en cuanto a esto, los avances o retrocesos y la forma en que se han flagelado los derechos de los campesinos en la búsqueda por su reconocimiento como un sujeto autónomo e íntegro. El blog estará complementado con imágenes de archivo, videos, audios pues lo cual le dará, considero yo, más fuerza y profundidad al tema que estoy tratando. Ok, Listo, profe. maravilloso el tema y la profundización. Y eso que tú alcanzas a agarrar la historia de los 90 para acá. Si quisieras mirar la historia compleja, te recomendaría un libro de Orlando Fals Borda que se llama La historia de la cuestión agraria para poder entender realmente de dónde vienen los campesinos en Colombia, porque es que todo tiene origen en las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, estas poblaciones indígenas, más unos reconocimientos que se fueron dando por allá a las distintas haciendas que había a lo largo y ancho del país, entonces se empieza obviamente a identificar, por ejemplo, una parte de hacienda esclavista, ¿sí? Otro tipo de actividades, por ejemplo, derivadas del tipo de trabajo que estaban realizando, una parte que tiene que ver con la esclavitud, que fue, pues digamos, como un poco compleja y densa en nuestra historia colombiana, cómo se fueron engordando las tierras poco a poco y cómo los terrenos baldíos fueron tomando nombre, porque es que cuando uno viaja por Colombia y uno dice, bueno, ¿y en qué momento todo este poco montañas o son del señor Gutiérrez o son del ingenio Manuelita o son del gobierno nacional? ¿A quién le pertenece tanto territorio? Lo que hay en las cordilleras, lo que hay en los llanos. Entonces, obviamente, ahí hay una historia de terrenos baldíos de los que se está apropiando el Estado. Entonces ahí pues aparece la historia de los latifundios en Colombia, cómo se van haciendo asentamientos indígenas ya con cara de más bien como de campesinos y empiezan uno a dividir el país. Es una historia bien, bien interesante. Esa contada por Fals Borda es bien compleja. Y después entonces vienen las luchas de ellos a partir de las situaciones, digamos, de conflicto dentro del país, como la historia de los comuneros y todas esas cosas, cómo de alguna forma los resguardos indígenas van terminando y se van convirtiendo en minifundios, cómo aparecen unas determinadas haciendas muy grandotas que producían tabaco, que producían café, que producían algodón, que producían arroz y cómo el gobierno de la misma manera va organizándolos dentro de un tema de desarrollo capitalista y aparecen esas entidades y esas empresas de carácter comunitario haciendo, digamos, organizaciones campesinas y cosas de estas. Ahí sí ya aparece la ANUC, el CRIC, que estaba ubicado en el Cauca. Bueno, en fin, la historia de la cuestión agraria en Colombia es una historia muy larga. Es una historia que tenemos que, por eso digo yo, si tú encontraste todo esto y es una historia moderna, calcula lo que hay de ahí para atrás. No, profe, el tema es bastante extenso en todo. Sí, O sea, tanto en ese exactamente. marco contextual, marco jurídico, la verdad, también lo que sea, pues tomé como lo que consideré, pues, relevante de cierta forma, pero eso es extensísimo, o sea, Sí, súper, súper extenso el tema, sí, me señora. llamó la atención que aunque no hay que creerle mucho a los pues a los ministerios, igual no incluiste el Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura, sí. Claro, porque esa es la cabeza. Sí, me fue por el Dan. Sí, ¿no? Y Sí. tienes que mirar porque, digamos, buscando acá, voy a abrir en San Google el Ministerio de Agricultura. Sí, se estaba haciendo.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para los temas que a nosotros nos competen, obviamente hay que mirar cómo está estructurado, ¿cierto? Y pues todo esto que tienes es perfecto. Ese ministerio en particular tiene muchísima información colgada ya, pero obvio, pues hay que revisarla, ¿no? Tiene alianzas productivas, todo lo que dependa del campo y de la producción agrícola, pecuaria, toda depende del ministerio. Tiene alianzas productivas que están, digamos, siendo implementadas a lo largo y ancho del país y que pues es información actual, lo que está pasando en este año, lo que pasó el año pasado. Digamos, es bien interesante que lo revises. Se llama Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es Sí, importantísimo. profe, ya lo estoy revisando. Sí. Tienes que tenerlo presente porque pues así uno no le crea a los comunicados o a lo que sea, pues tampoco puedes conocer el marco contextual que hay ahí, ¿no? Pero muy bueno, con una profundidad interesante, digamos, que le toca a uno un tiempito para poder entender. Si tú te vas a dedicar al tema de de evidenciar, por ejemplo, esta lucha campesina, los focos de información estarían por dónde. ¿Cómo así, profe? O sea, la focalización de las temáticas en lo que vas a dividir el blog, creo que lo mencionaste ahí al final, pero ¿hay algún punto que quieras resaltar? Porque se supone que es el reconocimiento en Colombia, pero ¿cómo lo vas a focalizar en el blog? Pues, profe, sí, pues como haciendo como relevancia en el tema de, pues como lo decía, como en lo importante que es lograr la igualdad en general como para el desarrollo como tal del país, pero enfocándome ciertamente en el tema pues del sector rural, ¿no? De los campesinos. Ujú, Entonces, pues mira, sí es exactamente cómo desarrollar las problemáticas, como decía, que se han venido presentando de tiempo atrás hasta acá. Exactamente cómo hacer foco en ciertos avances, ¿no? Porque al momento sí han habido ciertos avances o pues como aportes o como para lograr alcanzar esa igualdad, pero pues claramente no del todo, ¿no? Porque como lo decía anteriormente, pues en el trabajo se han vulnerado y se siguen vulnerando de muchas formas los derechos, tanto de los campesinos, también como sea de los afroamericanos, de la cuestión del sector étnico, etcétera. Entonces, pues sí, como, no sé, profe, lo que te digo, como entablar como el tema, enfocarlo como muy en el tema del desarrollo, ¿no? También como esto puede, pues claramente aportar en gran magnitud al desarrollo del país como tal. Ah, ok, ok, Sí, señor. O sea, perfecto. sí, como enfocarlo en el tema de la materia. O sea, sí, haciéndole un foco a eso, a cómo es tema, tratándolo y evolucionando respecto a esto, progresando respecto a esto, buscándolo, se puede lograr, pues por esa parte, ¿no? Un desarrollo en el Ok, país. bueno, maravilloso. Pues felicitaciones, de verdad que sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Excelente trabajo. Gracias, profe. Ujú. Bueno, ¿quién continúa? Me siento tan extraña con esta pantalla cerrada. No se alcanzan a imaginar. A ver, mirando nuestra lista entonces, ¿qué había pasado? Marcelita expuso, Andrés expuso, Sonia también, Oscar, Laura lo acaba de hacer. Nos falta Paola. Profe Pau, algo supe que tiene como problemas de conexión o algo así. No sé. Ok, creo, ¿será que ella me escribió? Ok, si tiene problemas de conexión. Tenemos a Alejo, pues digamos pendiente. eh,
para el viernes con todo completo. Ah, Tatiana ya expuso. Erika y Jonathan también tenían un proceso de profundización. Y Francis, estaríamos, digamos, como completos a no ser que Jonathan quisiera hoy hablar de algo. Pues, profe, yo hice unos detallitos, pues lo que su merced me recomendó ayer. Sí, Si quiere se los muestro. por favor, Mira, sí, por favor. Y Erika también, ¿cierto? Chinita Erika. Sí, profe. Ok, listo. Uy, ¿qué tal que yo no anotara todo, mejor dicho? Claro que de tanto que anoto, después entonces, aunque está organizado, o sea, si les muestro mi cuaderno de notas, tiene todos los detallitos de ustedes. listo. Entonces, si su Ah, merced me da es, los poderes, le puedo mostrar. pues imagínate que yo hoy estoy fuera del poder de Grayskull porque no tengo, creo que Marcela, están en manos de Profe, soy yo, Marcelita. ¿no? Marcela, tú quedaste como no Laura Marcela, sino Marcela, todavía los tiene, Marcela es No, la Laura que Marcela. ahí la de Sí, sí, participa. No, porque en el No momento en tu que lado, ella, sino Marcela Cabrera. sí, cuando yo me fui de onda acá, quedó ah, ella con el host. Marcelita, por favor. Ay, ¿será que se nos fue esta chinita para dónde? Esperen un segundo, la llamamos al celular. Y Se estamos bien. durmió. Ah, sí. y es que de verdad que, a ver, ahí entró Paola, pero igual no alcanzamos a hacer sino las revisiones de Jonathan y de Erika hacia casa. Marcelita, su merced se quedó con el host, entonces me lo devuelves para poderle dar paso a Jonathan y a Erika, porque es que te estoy llamando, pero no me escuchas. Entonces, haz lo mismo que hiciste con Laura, pero conmigo. Pero ahí tienes que seleccionar y decir make host. Ya, profe, ya te dio el host a ti Ok, nuevamente, para que tú le dale. des los poderes a Jonathan. Listo, ok, gracias, gracias, gracias. Chao, chao. Uy, sí. ¿Y cómo te das cuenta tú, solita? Profe, porque ahí en la lista de participantes, frente al nombre de cada uno, ahí sale quién es el host. Ah, claro, yo tengo pantalla extendida, entonces no estoy viendo ese pedazo. Ok, Pero ahí ya lo tienes, profe. ok, gracias. Entonces ya tiene Jonathan, ¿cierto? Sí. Sí, señora. No sé si ahí puedan ver mi pantalla. Perfecto, Chinito, ya la vemos. Sí, bueno, pues según las recomendaciones que su merced me dio ayer, pues quería que profundizara más en lo que eran las problemáticas, que le echara un vistazo a todo lo que es la página de Colombia Aprende, a Ujú, las normativas y sí. pues todo lo que es, pues también le estuve averiguando, estuve indagando, de pues vinculando pues lo que es la parte de las teorías que su merced nos explicó. En este caso pues me enfoqué en lo que fue la teoría de la dependencia. Ujú, Eh, bueno, pues como tal entonces lo reduje más que todo, no tanto tan general de hablar de otros países y ese tipo de cosas, sino lo centré más que todo como en la normativa que tiene, que estamos ahorita. Aquí pues agregué todo lo que fue el artículo 67, que es el derecho a la educación, ujú. como un servicio público que tiene pues las personas, más que todo un servicio, un derecho. Entonces es lo que tiene.
Como tal, pues las problemáticas las uní con las problemáticas que ya habían antiguamente de antes, desde que se empezara a implementar la virtualidad, pues como está hoy en día, de que pues la virtualidad no es algo que está desde hace poco, sino ya es algo que lleva prácticamente, si no estoy mal, desde el 2008, 2006 más o menos en adelante, solo que pues ya los que tenían esos privilegios eran las universidades, pero pues ya hoy en día no. Entonces, pues las estadísticas que encontré fue pues que casi un 2.5 millones de niños y adolescentes están fuera del sistema escolar, el 18% de los niños de primaria abandonan la escuela, el 30% de los niños del campo desertan de la escuela, y pues de cada 100 matriculados en primer grado, solo el 33 terminan la escuela. Entonces, esto va más que todo en las problemáticas. Las problemáticas en sí, pues hoy en día con lo de la virtualidad, hace que estos números, estas estadísticas crezcan pues prácticamente a un poco más de lo que estaba anteriormente. Entonces, pues como tal, pues en el desarrollo, lo que tendría que hacer por parte es el desafío más grande que tiene Colombia, es pues romper el paradigma, un mito que se tiene pues hoy en día sobre la creencia que el modelo educativo virtual es sinónimo de mediocridad y baja calidad. Entonces, pues en el 2016, el Ministerio de Educación Nacional pues preparó el documento para una discusión, que son los lineamientos con condiciones específicas de calidad para los programas ofrecidos, las modalidades virtuales, con ánimo de abrir la discusión sobre este importante tema para la reglamentación de la educación virtual en Colombia. Entonces, como tal, pues si la comunidad estudiantil, perdón, los docentes y las instituciones fallan en esto, todo el esfuerzo pues por el aseguramiento de calidad pues se desvanece, y pues hay que fomentar el aseguramiento interno en la calidad de las instituciones, pues asegurando todo lo que es en la educación virtual. Listo. Pues aquí ya es la partecita de los lineamientos que tiene cada uno, que ya le comentaba a su merced el día de ayer. En cuestiones de medidas, pues se utilizan lo que es la herramienta que su merced me recomendó que le estuviera observando ayer, que es lo de Colombia Aprende, que pues prácticamente es una herramienta y pues es el principal punto de acceso en encuentro virtual a la comunidad educativa colombiana a través de la oferta, el fomento del uso de contenido, servicios de calidad que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la educación del país. Y pues en ella encontré pues lo que son los parámetros que deben tomarse en aulas de clase, cada uno pues mostrando las partecitas que tiene, lo que es la motivación, el papel del docente, la flexibilidad con el aprendizaje pues en este campo. Y pues también, para no dejar aparte a los profesores, pues se fomentó también, hay un Plan Nacional de Formación Docente, que es el PNFD, pues que se ha propuesto a la preparación de los docentes en la modalidad virtual, y pues tomar un rol mucho más preparado pues en su rol en las aulas. Y pues como tal, los objetivos están acá: implementar programas, cursos virtuales, transformar las prácticas pedagógicas, fomentar el desarrollo de prácticas pedagógicas, contribuir al mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes en escuelas de Colombia. Y pues ya al final, pues ya el Ministerio de Educación pues da estos lineamientos pues para prácticamente que la metodología sea más viable y sea de mucha más calidad. Eso sería. ¿Te enriqueció lo que encontraste? Sí, bastante. Ok. Bastante. En segundo, por la noche, hay una niña que se llama Paola Chisco. Y Paola es una líder de Colombia Aprende en la implementación de este modelo en todo el país.
Ella viene trabajando hace muchos años con eso. Si en algún momento necesitas hablar con ella, te paso el teléfono, ¿viste? Ah, sí, serviría mucho. Sí, pues digamos ya para cosas de docencia y todo eso, pues específicamente no para este trabajo, sino para que tengas el dato de Paola que trabaja con estos temas y pueda ayudarte. Es una niña muy querida, pero muy bien, chévere. Entonces, acá te voy a compartir el teléfono de ella. ¿Puedo dejar de compartir, profe? O... Sí, sí, señor, sí, ya. Ujú. Listo. Profe, yo tenía una dudita. Lo que pasa es que, no sé, tal vez si su merced o mis compañeros me puedan colaborar con una página para hacer el blog o la revista, porque la verdad no he encontrado nada y todas son de paga. Entonces Wix. yo estoy ahí súper locochón, por eso le pregunté a su merced si podía tomar una opción en hacerlo en un PowerPoint. Yo hice, Ah, yo hice la mía, Jonathan, en Wix y es fácil, sí, es súper fácil. ¿En Wix se Súper puede? sencilla y Sí, es sí, sí. gratis. Y sí, tiene Es es varios gratis. gratis, sí. Ah, usos. y es Ah, súper bueno. intuitiva, sí, es facilita. Sí. Ah, listo, muchas gracias. Entonces voy a mirar en Wix a ver cómo me va. Gracias. Y ya, profe, eso sería. Ya Ah, me toca bueno, chévere, mañana darle a eso para prepararlo. chévere, chévere. Me alegra mucho. Muy bien, Jonathan, éxitos. Listo, Muy nada bien, más, profe. se enriqueció bastante. Listo, gracias, profe. Erika, Erika, chiquita, Profe, profe, negra. aquí estoy. Profe, no tengo la opción de compartir la pantalla porque estoy desde el celular, entonces no sé si le pueda leer pues lo que alcancé a Sí, investigar. dale, 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 está bien. Listo, entonces, listo, me faltaba algo del marco teórico, jurídico y algo sobre el desarrollo sostenible. Ujú, Entonces, en el marco teórico coloqué que en Sudamérica hay 4.445 especies que se encuentran amenazadas y en el caso de Colombia como tal, el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo con 54.870 especies entre animales vertebrados y invertebrados. mm, Esta cifra es de 1.203 especies. En peligro crítico, 173 y 640 vulnerables. Precisamente de las 1.203 especies que se encuentran amenazadas en el país, 407 son animales. ujú, Las causas son muchas, entre ellas pues, la destrucción del hábitat, el comercio de especies, la sobreexplotación de recursos, la introducción de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. ujú, En el marco jurídico coloqué el decreto único reglamentario 1076 del 2015, el cual, por medio del cual se expide este decreto único reglamentario del sector ambiente y de desarrollo sostenible. Resolución 5589 de 2011, por lo cual se fija el procedimiento de cobro de los recursos de evaluación y seguimiento ambiental. Resolución 1280 de 2010, se establece la tarifa para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos. Y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la ley 633 para la liquidación de esta tarifa. ujú. En la ley 633 de 2000, en el artículo 96, por lo cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda. Bueno, esa no hace parte. Y se introducen normas para fortalecer como tal la
las finanzas de dichos parques. Ok. En el decreto 309 de 2000, por el cual se reglamenta la investigación científica sobre la diversidad biológica. En el contexto del desarrollo sostenible, se lanzó un proyecto que se llama Planeta Sano, en el cual se dio, pues, mientras gobiernos de todo el mundo empezaron un foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, en la cual pues le dan seguimiento de las naciones mediante la Agenda 2030. Se constituye como una plataforma ideal para la iniciativa del Planeta Sano, en el cual permite evidenciar el continuo declive de la naturaleza y nuestra capacidad de alcanzar pues, los objetivos de dicho desarrollo. También encontré una información sobre el desarrollo sostenible en el cual indicaba pues de que hay una fundación que aportó como tal pues $5,000 para financiar como tal pues los recursos de alguno de los parques, y a esta campaña se unió con recursos por $2,000 adicionales que serán destinados a la alimentación de los animales ubicados en un zoológico en específico que es el de Santa Cruz. Ujú. Bueno, chévere. Ahí va creciendo el panorama y la información. A mí me parece sumamente claro que identifiques en esa materia, por ejemplo, de biodiversidad, en qué condiciones estamos para poder hablar de los bioparques y proyectar esta problemática. Entonces, pues me parece que lo que estás asumiendo es importante, es interesante. Listo, profe, acá también pues, le coloqué, digamos, le quiero colocar como ejemplos de los animales que en este momento se encuentran en peligro de extinción. Entre ellos estoy colocando pues lo del oso de anteojos, que se encuentra en una categoría de amenaza global y vulnerable a nivel nacional. Y también pues el jaguar, pues entre otros animales que también se encuentran en amenaza. Me parece muy bien, porque por ahí deberíamos hacer algo. Por ahí deberíamos hacer algo. En materia de comunicación, o sea, tenemos que generar conciencia. No podemos seguir acabando con nuestra fauna y pues digamos porque la flora no dice nada, pero pues también con el tiempo pues se va acabando. Pero el tema de la fauna es lamentable. Ahorita en pandemia eso, mejor dicho, lo que han agarrado las autoridades de tráfico de especies es impresionante. Entonces, pues me parece muy bien. ¿Sientes que de todas maneras, pues ya tienes afortunadamente un mejor panorama? Sí, profe, ya tengo un mejor concepto. Bueno, listo. Entonces, mañana empezaríamos a revisar específicamente, nos faltaría Paula, que está como por fuera, tal vez, que no ha tenido internet, aunque yo la vi entrar y volver a salir. Espérenme. Sí, ella entró y volvió y salió. Muy bien, tiene problemas de internet, entonces mañana podríamos empezar a revisar los blogs ya. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Ok. Entonces, tengan un merecido descanso. Dios los bendiga, que les vaya bonito. Buenas noches, profe. Gracias, profe, igualmente para todos. Ah, profe. Bueno, un abrazo para todos.